Muy buenos días. Vamos a pasar al informe COVID que damos todos los viernes. Le voy a pedir a Eduardo que nos dé la información y después Oliva, ya sea que conteste preguntas o a lo mejor también el informe de avances en vacunación. Ayer dije que eran 120,000 diarias, pero son 200,000 diarias las que hemos alcanzado en esta semana. Así que le paso la palabra a Eduardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les platicamos la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente. Primero, el color del semáforo continúa amarillo esta semana, derivado de que la semana pasada fue semana de cambio de semáforo. Como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo. Pero por lo menos a partir del lunes continuamos una semana más en semáforo amarillo. Siguiente. En términos de las hospitalizaciones en la Ciudad de México, al día de ayer en la noche había 1,213 personas hospitalizadas en el Valle de México. Hay un incremento esta última semana, hace una semana estábamos en 863, pero es importante aquí mencionar dos cosas. La primera es, aún con este incremento, con la capacidad hospitalaria instalada en este momento, estamos en 26% de ocupación hospitalaria, es decir, de cada 4 camas disponibles, una está ocupada. Y además, si lo comparan con los niveles máximos de hospitalización que hemos tenido en la Ciudad de México, que pueden ver fue llegar casi a las 8,000 camas, pues estamos a menos de una sexta parte de lo que ha llegado a verse en la ciudad, aunque sí es importante enfatizar y que la gente conozca este incremento que hemos experimentado en la última semana. Siguiente. Mismo caso para la zona metropolitana del Valle de México, tenemos también un incremento, pasamos de 1,152 camas ocupadas la semana pasada a 1,627, estamos también en números muy similares de ocupación hospitalaria, cerca del 26%, y aquí es importante que no es nuestra capacidad hospitalaria máxima, es capacidad hospitalaria que de acuerdo al incremento podría también incrementarse, inclusive llegar a los niveles que tuvimos durante enero y diciembre de camas disponibles. En este caso también, con 1,627 camas, es una reducción prácticamente del 85% comparado con nuestro nivel máximo de hospitalizaciones que fue de 10,072 para ser exacto. Es decir, aún con este incremento, estamos hablando de estar solo al 15% del nivel que llegamos a tener en enero durante la ola de diciembre y enero que ustedes ya conocen. Siguiente. En términos de los positivos identificados diarios, continuamos con esta tendencia ascendente. Afortunadamente no está creciendo la velocidad del incremento, está creciendo a una tasa de cerca de 50 a 60 positivos más diario que el día previo. En el promedio diario de los últimos 7 días estamos en 1,463, que es una cuarta parte prácticamente de nuestro máximo de enero, que fue 1,503. Entonces, si bien viene subiendo, también es importante conocer que estamos a un cuarto del número máximo de positivos que llegamos a tener hace 6 meses. Siguiente. En la última semana se ha acrecentado este incremento muy focalizado en los grupos de jóvenes, particularmente 18 y 29 años de edad, pueden ver la tendencia es creciente, y en los grupos de mayor edad, de 50 y más años, tenemos un incremento en 50 a 59, pero es un incremento muy pequeño si lo ven ustedes en términos porcentuales y muy cercano a sus mínimos, comparado con lo que sí vemos en 18 a 40 años. Aquí enfatizar otra vez, como lo hemos hecho en las últimas semanas, pues que esta población, que además es la población que todavía está por vacunarse, aunque ya empezamos 30 a 39, pues tiene que ser muy cuidadosa en las siguientes semanas. Es importante recordar el uso del cubrebocas, importante recordar el espacio abierto, evitar reuniones en espacios cerrados con personas con las que no cohabitan. Creemos que es muy posible que vacunemos a una buena parte de 30 a 39 en las siguientes semanas y por eso les pedimos un poco de paciencia para primero aplicarse la primera dosis, estar cuidándose y ojalá en unos meses ya podamos regresar a cierta normalidad con coberturas de vacunación en todos los grupos de edad. Pero por ahora sí queremos hacer este mensaje muy enfático a las personas de 18 a 40 años principalmente. Siguiente. Este incremento que vemos en grupos de edad no se ha visto reflejado con la misma intensidad para las personas más jóvenes. Si bien tenemos incrementos en el grupo de 30 a 39 que pueden ver ahí de hospitalizados positivos y de 40 a 49, no son en la misma magnitud que lo que estamos viendo en casos. Y vemos cierta estabilidad también en los grupos de mayor edad, ligeros incrementos en 60 y más, pero la verdad muy bajos comparados con los niveles que llegamos a tener. Entonces, si bien es importante que la gente conozca este incremento de casos, afortunadamente no se lo estamos viendo traducirse en un número igual de hospitalizaciones que el incremento en casos. Siguiente.
En términos de ingresos hospitalarios, estamos en 128 ingresos hospitalarios promedio diario de la última semana. Estamos todavía por debajo, cerca de 40% por debajo que el momento de estabilidad que llegamos a tener durante toda la segunda mitad de 2020, que fue de 204, y a una quinta parte prácticamente de nuestro nivel máximo de ingresos hospitalarios, que fue en enero de 642, es decir, si bien es claro y la gente tiene que conocer que estamos pasando de los niveles mínimos que llegamos a tener a incrementos esta última semana, no estamos ni de cerca de los niveles de hospitalización, ingresos hospitalarios que llegamos a ver en enero. Siguiente. Y mismo caso para las defunciones. Las defunciones, para que vean las magnitudes, estamos hablando de que estamos teniendo en hospitales de la Ciudad de México un promedio diario de cerca de 23 lamentables defunciones, que es un tercio del nivel que llegamos a tener en la estabilidad del 2020 y casi 95% menos que lo que llegamos a ver en enero. Es decir, las defunciones, que es evidentemente el indicador más serio y más grave de todo lo que monitoreamos, se mantienen en niveles muy bajos, creemos derivado de que los grupos de edad que están ingresando a los hospitales están además siendo más jóvenes y tienen mejores prognosis también, además de todo el aprendizaje que han tenido los hospitales en los últimos meses en términos de atención a los pacientes. Siguiente. Y finalmente lo que le queremos platicar es ver cómo se ve las hospitalizaciones de positivos de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica para los distintos grupos de edad, para que podamos ver un poco que el impacto de la vacuna ha sido muy claro. Del lado izquierdo pueden ver cada barra representa para un año de edad cuántos hospitalizados hubo durante el mes de marzo. Pueden ver niveles muy altos en personas mayores de 50 años. Ahí, en este caso, en marzo, el 75% de las personas hospitalizadas tenían más de 50 años y el 52% más de 60 años. En la barra de la derecha pueden ver los niveles de hospitalización de junio, del último mes, y pueden ver que en todos los rangos de edad prácticamente, salvo una excepción que ahorita vamos a mencionar, todos los grupos de edad hay menos hospitalizados. Y la caída ha sido dramática en los grupos que hemos podido ya vacunar. Mayores de 60 años, estamos ya hablando del 25% de los hospitalizados. Y del lado derecho pueden ver la gráfica, por ejemplo, personas del grupo de 60 a 69 años, han caído 77% el número de hospitalizados en ese grupo, en la década de 70 años 84%, en 80-89 años 80%, es decir, los grupos que ya hemos completado la segunda dosis de la vacuna tienen reducciones cercanas al 80% en el número de hospitalizados comparado con marzo, que es no el momento más álgido de la pandemia, pero el momento cuando empezamos a vacunar estos grupos. 50-59, que estamos en proceso de completar las segundas dosis, tiene caídas también muy importantes, de cerca del 65%. Y donde vemos caídas mucho más pequeñas es en 40-49, como ustedes saben, ya estamos completando la primera dosis, esperamos que esas caídas se hagan más profundas en las siguientes semanas, y donde queremos que ustedes pongan su atención es en el grupo de 20 a 39 años. Si bien no son incrementos dramáticos en números absolutos, sí podemos ver que las caídas aquí en el grupo de 30 a 39 han sido muy pequeñas, se ha quedado prácticamente estable, y un ligero incremento en números redondos del grupo de 20 a 29 años. Es decir, estos ingresos hospitalarios que estamos viendo, el incremento de ingresos hospitalarios, pues está concentrado no solo en algunas personas de edad mayor que desafortunadamente no acudieron a vacunarse, que invitamos a vacunarse, pero también en estos grupos de edad de personas con comorbilidades, principalmente de grupos más jóvenes. Por eso sí queremos que los jóvenes sepan que si bien sus prognosis son mejores, no hay riesgo cero. Siempre hay un riesgo de que nos pase algo en caso de que nos dé COVID y por eso tenemos que seguirnos cuidando un rato más. Y entiendo que esta última gráfica, sí, siguiente. No, perdón, vacunación. También esperamos completar a final del día de mañana 64% de las personas de la ciudad con primera dosis y 38% con esquema completo. Hoy, al inicio del día, íbamos cerca del 59%, con todavía 2 días de jornada, entonces vamos a llegar a este 64%. Hemos estado muy cerca de nuestras metas de vacunación en esta semana. El día lunes estuvimos en 185,000 vacunas, el día martes en 185,000 vacunas, el día miércoles, que es el día que luego cae un poco por las letras, estuvimos en torno de 170, ayer en 195,000 vacunas, entonces estamos estado muy cerca de nuestra meta de 200,000 vacunas día con día para completar, esperamos mañana muy cercanos a ese 1,000,000 de vacunas. También invitamos a cualquier persona de los grupos que se va a vacunar que vaya. Estamos teniendo muy buena recepción en 30-39, pero esperamos ojalá que se anime aún más gente el día de hoy y mañana. Bueno, sería eso de mi parte. Muchas gracias.
Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días a todos. Me gustaría primero preguntarles, Eduardo, en el tema de hospitalizados positivos, no sé si tienes la información de cuántos son los que actualmente, por el grupo de edad, cuántos son los que están actualmente en hospitales. Ahorita sí que Oliva les puede dar los datos detallados de CEDESA, que es los que tenemos más específicos por grupos de edad, que justo nos estaba platicando en la mañana, pero no los tengo de memoria. Sí, así de memoria. Del día de ayer tenemos hospitalizados en el grupo de 40 a 49, es el grupo que tiene, digamos, la mayor proporción, es 30%. Y de los grupos que se ha desplazado su hospitalización básicamente por la vacuna, del grupo de 60 a 69 es 10%, de 70 a 79, de 70 en adelante es 10% también, y tenemos un incremento en el grupo de 20 a 29 que está alrededor del 15% y de 30 a 39 también, que está subiendo y está alrededor del 23%. Entonces así, digamos, son los datos generales, solo hospitales de CEDESA y solo hospitalizados por COVID. Habrá, no sé, nos comentaban que esta semana les iban a dar información sobre el tema de la vacunación. No sé si ya les han dado, o ya les han dicho si van a llegar más vacunas esta semana. Si el día de mañana nos informan, entonces es cuando tendremos ya los datos exactos. Me gustaría preguntarles, hay algunos especialistas que comentan que se debería, pues regresar o cerrar las actividades multitudinarias como conciertos o donde haya, muchas personas. Preguntarles si esa será una acción que ustedes tomarán o siguen todas. Siguen todas las actividades. Nuestro objetivo es activar sin arriesgar. ¿Sí? Ya es muy difícil cerrar actividades económicas, no consideramos que esto sea viable. Más bien es dos ejes en los que nos estamos, o tres ejes en los que nos estamos concentrando. El primero es la vacunación. Obviamente dependemos del número de vacunas que nos lleguen por parte del Programa Nacional de Vacunación. Hay que decir que la Ciudad de México es de las entidades de la República, con excepción de las entidades del norte que están siendo vacunadas de los 18 años y más, que más personas vacunadas tiene. Entonces se están privilegiando en este momento entidades, por ejemplo, como Chiapas, que tenía 24% de vacunación de su población. Nosotros estamos llegando al 64% con la primera dosis. Entonces, dependiendo del número de vacunas que nos lleguen, pues estaremos avanzando en la vacunación la próxima semana. Entonces, la vacunación y la vacunación completa es demostrable que disminuye hospitalizaciones y enfermedad grave, y ahí nos estamos concentrando en coordinación con el Gobierno de México. El segundo tema, pues, es insistir en el cuidado personal, en las medidas sanitarias que debemos llevar todos para evitar contagiarnos. Las pruebas que se están haciendo en los kioscos, seguimos dando ivermectina y todos los medicamentos asociados que resultaron, por lo menos estadísticamente importantes, en el periodo de posterior a enero, y estamos también adquiriendo junto con el INSABI Remdesivir para la atención hospitalaria, de tal manera que tanto el cuidado personal como los medicamentos y las pruebas nos ayuden también a contener. Y el tercero es el relanzamiento que vamos a hacer la próxima semana del programa de Salud en tu Vida. Está demostrado que si la población, que si el individuo, la persona lleva una vida saludable, el COVID o la enfermedad de COVID-19 tiene un menor impacto. Entonces, en general, nuestro objetivo pues es aumentar la salud de los habitantes de la ciudad en el sentido más amplio, y estamos relanzando ya la próxima semana Salud en tu Vida, no solamente para las comorbilidades, sino en general para que las personas sepan cuál es la mejor manera de tener salud como parte
de su vida cotidiana, y esto nos va a ayudar también a enfrentar el COVID-19. Entonces, estas son las 3 acciones en las que estamos avanzando, y obviamente al haber aumento del número de personas vacunadas, pues no llegaremos a niveles de hospitalización como los que llegamos en otros periodos. Doctora, preguntarle, si sigue habiendo un incremento de hospitalizaciones, ¿añadirían otras medidas? Por lo pronto no está contemplado. En otro tema, doctora, me gustaría preguntarle sobre el retraso de la transición en las alcaldías. Preguntarle a qué se debe este retraso y también qué pasará con el presupuesto participativo. Igual se está mencionando que se quiere aprovechar el retraso de la transición para que los alcaldes que están ahorita en funciones puedan utilizar este presupuesto participativo. A ver, son 3 temas. El primero es que fue aprobado, había una contradicción entre la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Alcaldías. La Constitución, como ustedes saben, pues está por encima de las leyes. La Constitución establecía que el día que entran los nuevos alcaldes es el 1 de octubre, y la Ley de Alcaldías se establecía el 1 de septiembre. Entonces, el Congreso de la Ciudad de México unificó hacia la Constitución la Ley de Alcaldías. Entonces, la entrada de los nuevos alcaldes es el 1 de octubre, tal como está establecido en la Constitución de la Ciudad de México. Y de ahí se adecuaron los tiempos de la transición. Pero evidentemente la comunicación entre los alcaldes actuales y los nuevos alcaldes, en el caso de que haya cambios, pues tiene que comenzarse a dar, y ahí está el secretario de Gobierno para dar todas las facilidades. Entonces, está en este marco el ajuste de los tiempos. El segundo es el presupuesto participativo, que este año, si ustedes recuerdan, son los 2 presupuestos que se tienen que ejercer, el del 2020 o 19 y 20, que quedó rezagado por el tema de la pandemia el año pasado. Entonces, son 2 presupuestos participativos que se tienen que ejercer con la nueva Ley de Participación Ciudadana, que hay una serie de lineamientos que están establecidos. Ahí vamos a llamar pronto a reunión de cabildos con los alcaldes actuales para que quede muy claro cuál es el esquema de ejercicio del presupuesto participativo de este año. Y una vez que quede ya resuelto el tema por los tribunales, de algunas impugnaciones que existen, sean procedentes o no sean procedentes, pues ya me reuniré personalmente con todos los alcaldes electos de la Ciudad de México, alcaldes y alcaldesas. Entonces, va a ser un trato institucional, así debe ser. Estamos gobernando para toda la ciudad, para todos los habitantes de la ciudad. Esa es mi política, siempre ha sido, pero hay que esperar a los tiempos. Entonces, se ajustó esto, entonces que todos los alcaldes, alcaldesas electos o que estén repitiendo su nuevo ejercicio, los que hayan sido reelectos, que no tengan preocupación, va a haber un trato totalmente institucional y para beneficio de los habitantes de toda la ciudad. Pero entonces no aprovecharán estos tiempos para ejercer este presupuesto participativo. Así debe ser, es que así está establecido en la ley. No es que haya algo especial relacionado con la elección, sino que así está establecido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por la Ley de Participación Ciudadana del ejercicio del presupuesto participativo bajo el nuevo marco. Entonces vamos a estar llamando a reunión de cabildos con los 16 alcaldes actuales para que se conozca cuáles son los lineamientos y en el momento que sea establecido por el tribunal ya nos estaremos reuniendo pues con los 16 alcaldes y alcaldesas que entrará en funciones a partir del 1 de octubre, con toda institucionalidad y como debe ser, con buen trato. Podemos tener diferencias, pero estamos gobernando para toda la ciudadanía. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos. Primero preguntarle, doctora, nos habían comentado que estaban definiendo escenarios de cuál sería el máximo de hospitalizaciones que estarían contemplando, ya tomando en cuenta el proceso de vacunación. ¿Ya se tiene esa proyección y en qué fecha podría darse como ese tercer pico de contagios?
Ok, bueno, primero hemos estado trabajando en eso de manera continua y primero que nada siempre es importante que reenfatizar, todas las proyecciones son eso, son proyecciones, no es una bola de cristal, hay que tomarlas con la incertidumbre que tienen, pero lo que estamos proyectando es, dada la cobertura de vacunación, nuestro escenario más drástico llegaría a cerca de las 3.500 camas ocupadas en el Valle de México, que es el 35% de lo que llegamos a tener en el pico más alto, y podría ocurrir en algún momento de agosto. Todavía pronosticamos crecimiento paulatino durante el mes de julio. Esto derivado de que los efectos de la segunda dosis de 50-59, que son los grupos que estamos apenas vacunando, van a empezar a transcurrir las 2-3 semanas entre segunda dosis y que esté la máxima eficacia de la vacuna durante el mes de julio. Esas son las proyecciones. Podemos irlas cambiando si vemos que va cambiando la evidencia, si vemos que va mitigándose la transmisión, o ojalá no sea el caso o lo contrario, pero hasta ahora esos escenarios van en ese tenor. Y la proyección para la vacunación de primera dosis, incluido ya el grupo de 18 años y más, ¿en cuánto tiempo contemplan haberla ya concluido? Estaremos informando semana con semana, dependemos enteramente de los cargamentos que vayan llegando a nuestro país y por eso no nos gustaría dar una proyección. Lo que sí les podemos decir es que pues, el grupo de 30 a 39 va a continuar y que tan solo en esta semana pues, ya llevamos 5 de las 16 alcaldías, entonces prevemos acelerar ese grupo porque tenemos la gran ventaja para acelerar el grupo de 30 a 39, que las segundas dosis de 40 a 49 se empiezan a cumplir hasta finales de mes, entonces casi todo lo que tenemos que vacunar durante julio es nuevas personas con primera dosis. Gracias. Y también preguntarle, ¿han registrado algún mayor contagio entre niños que pueda ser preocupante? No que lo tengamos, los datos de hecho son claros, que les enseñaba de hospitalizaciones y grupos de edad de 0 a 10 años, no hay ningún incremento drástico ni nada por el estilo, ni en hospitalización, ni en casos activos de menores de 12 años. Ok, muchas gracias. Y preguntarle a la doctora Sheinbaum su opinión respecto a estas modificaciones que se hicieron a la Ley General de Salud aquí en la ciudad sobre el tema de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema, señalar que es una buena noticia que se haya aprobado la Ley de Salud de la Ciudad de México, que se alinea ya con la Constitución, que además disminuye la fragmentación que se tenía en distintos ordenamientos. Y en el caso específico, lo que se hizo en relación al IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, fue alinearla con los parámetros nacionales, en particular con la Ley General de Víctimas y con la norma 046. Y también señalar que siempre, o sea, lo que está detrás de este ordenamiento es que se cuida la seguridad y la calidad de la atención y es una valoración médica particular en cada caso. Es una evaluación particular para cada caso. Y si se fijan, fue lo mismo que resolvió la Suprema Corte de Justicia el mismo día, justamente el mismo día que resolvió la Suprema Corte de Justicia, es exactamente en el mismo sentido que la Ley de Salud de la ciudad. No estamos haciendo algo nuevo, sino sencillamente alineando las normas con la Ley de Víctimas y la norma federal. Entonces no es algo particular en la Ciudad de México, sino es la alineación de las normas y es justamente lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente el mismo día. Que en este caso es suprimir el plazo de la interrupción del embarazo en caso de violación, que ese sería como el cambio. Es que eso es una simplificación, es mucho más complejo que eso. Es una valoración médica que hace en el caso de violación y esa valoración médica pues tiene que ver con una serie de lineamientos que están establecidos por la Secretaría de Salud. Entonces, no es un tema de tiempo, sino es un tema de ley de víctimas y obviamente se cuidan pues ambas vidas, ¿no? En el caso de los tiempos. Entonces, es una valoración asociada a los lineamientos y lo único que se hizo en la ciudad fue acercarse en la ley local, a la ley de víctimas nacional, a la norma, y es justamente lo que determinó la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no tiene que ver
con los tiempos, sino tiene que ver con una valoración integral de la víctima. Doctora, ¿quedan todavía pendientes legislativos con el actual Congreso capitalino? Sí, es probable que haya un segundo extraordinario de algunos temas ahí que quedaron pendientes, pero realmente yo quiero agradecer a todos los diputados y diputadas de este periodo legislativo por varias razones, y es a todos los partidos políticos, no solamente a Morena y al PT y al Partido Verde, al PES, que en esta legislatura sí tiene diputados. Quiero agradecerles por varias razones. La primera es por el ajuste que hicieron en su presupuesto. Hoy al pueblo de México, de la Ciudad de México, le cuesta menos de la mitad el Congreso de la Ciudad de México de lo que le costaba en la administración anterior. Es decir, hubo una reducción muy importante de su presupuesto y ahí fue aprobado por todos y fue ajustado por todos, con un adicional que fue la donación que hicieron y que se ajusta además al presupuesto de este año para el apoyo a personas que sufrieron por COVID y a todo el sistema de salud de la ciudad durante 2020. Y eso creo que es de aplaudirse porque habla pues de que la ciudad va avanzando hacia la erradicación de la corrupción y a que no le cueste al erario, al pueblo de la Ciudad de México, los servidores públicos. Lo segundo es que se acabaron los moches. Recuerden nada más lo que era en el gobierno anterior, la aprobación de los presupuestos. Me tocó como jefa delegacional en Tlalpan, en donde había todo tipo de ofrecimientos para aprobaciones del presupuesto por parte de los diputados y de parte del gobierno de la ciudad. Y eso se erradicó completamente y eso habla pues de un cambio de fondo en la Ciudad de México y además eso tiene que seguir, así debe de comportarse por el bien de la ciudad, por el bien del pueblo de la Ciudad de México y por el bien de las finanzas públicas. Y lo tercero es que en general todas las leyes, prácticamente todas las leyes, en algunas hubo excepciones, fueron aprobadas por la mayoría del Congreso. Es decir, se generaron acuerdos que permitieron consensos asociados a la Constitución de la Ciudad de México. Entonces creo que fue una buena legislatura. Ahora con la nueva legislatura vamos a mantener el mismo esquema, una distribución justa del presupuesto que ponga por encima de todo la atención a la ciudadanía y en particular la atención a los más pobres. ¿Y por parte del Congreso prevén esta misma colaboración con esta nueva composición en el legislativo? Sí, tiene que ser así. En algún momento algunos de los alcaldes electos plantearon la idea de que quien más impuestos paga debe tener más presupuesto. Esto no solamente es injusto, inmoral, genera más desigualdades, sino que aparte es inconstitucional, está fuera de la Constitución de la República. Entonces eso no puede ser así y tiene que distribuirse el presupuesto de acuerdo a número de población en pobreza, de acuerdo a los esquemas que se han venido planteando. Doctora, muchas gracias. Buen día a todos. Última pregunta, Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días para todos y todas. La pregunta primera relacionada con lo que mencionaban de los datos, que se prevé para agosto el pico de contagios de esta ola. ¿Planean en el caso de los hospitales que ya se reconvirtieron para actividad normal, volverlos a reconvertir en alguna medida, doctora? Lo tienen contemplado todas las instituciones. Todas las instituciones tienen contemplado su plan de reconversión en caso de ser necesario. Y la segunda, si me permite, ayer hablaba sobre el tema de esta iniciativa del presidente López Obrador de Gas Bienestar. A pregunta de nosotros, comentaba que en 3 meses iba a comenzar a operar, es en octubre, en las alcaldías de Azcapotzalco e Iztapalapa. Ya se le ha comentado a usted por parte de la Federación cuál es la logística o qué es lo que se planea hacer, cuántas pipas, cuántos centros de distribución, doctora. Sí, estamos en el grupo de trabajo, afortunadamente
Pues es una muy buena noticia, repito, yo creo que es algo muy, muy bueno para las familias de la ciudad, en general para las familias de menos recursos económicos, y además va a poner un freno a esta especulación del gas LP, porque no se le puede llamar de otra manera. No puede ser que la ciudad tenga, con los centros de distribución tan cerca, un precio del gas LP más alto que en otros lugares de la República. No es aceptable. Entonces, esto va a ayudar, va a regular inclusive el precio de quien lo vende de manera privada, va a ayudar a ello, porque la reforma energética supuestamente iba a disminuir precios, pero en realidad lo que vemos en el caso del gas LP es que es pues todo lo contrario. Entonces, es una muy buena noticia y estamos ahí en el grupo de trabajo y por supuesto tendrá que ser informado por el propio Pemex y estamos ahí colaborando y coadyuvando en todo lo que sea necesario. Perfecto, doctora. Gracias, es todo. Buen día para todos. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a Magdalena Contreras en un ratito a ver si nos acompañan, o por lo menos a distancia que nos acompañen. Vamos a ir al plantel conjunto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que ya va bastante avanzado y que esperemos que para el nuevo ciclo escolar de agosto ya pues estén los jóvenes estudiantes utilizando este plantel universitario en la alcaldía de Magdalena Contreras. Gracias.